Hola amigos, aquí estoy con un nuevo vídeo sobre tecnología militar. El tema de hoy es el AK-47 Kalashnikov. El AK-47, cuyo nombre oficial es Avtomat Kalashnikova modelo 1947, es el rifle de infantería más fabricado del mundo. Antes de hablar de este legendario rifle, es necesario mencionar la historia de su creador, Mikhail Kalashnikov. Kalashnikov se alistó en el ejército soviético en 1938 y comenzó a trabajar como mecánico de vehículos blindados. Durante la guerra, resultó gravemente herido y pasó 6 meses en el hospital. Mientras está ingresado en el hospital, escucha las quejas de los soldados que regresan del frente sobre sus fusiles de infantería. Tan pronto como es dado de alta, se pone manos a la obra para desarrollar un fusil de infantería más avanzado. Los primeros prototipos son probados por el ejército, que aprecia su talento y le brinda su apoyo. A continuación, Kalashnikov desarrolla un nuevo modelo inspirado en el STG-44 alemán y crea el AK-46. Me gustaría destacar un punto importante. El AK-47 no es un clon del STG-44. Kalashnikov analizó este arma mediante ingeniería inversa y creó una versión mucho más perfecta, práctica y superior. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Los esfuerzos dan sus frutos y en 1946 se fabrica el Avtomat Kalashnikova modelo 1946. Al principio, los oficiales soviéticos no aprobaron este diseño porque se parecía a las armas alemanas y existía un cierto prejuicio al respecto. Sin embargo, tras superar con éxito todas las pruebas, se comprendió que era el arma ideal para el ejército soviético. En 1947 se completó la versión definitiva y se adoptó como arma estándar del ejército soviético con el nombre de AK-47. En 1949 comenzó a distribuirse entre los soldados, y todos los ejércitos y unidades paramilitares que adoptaron la ideología comunista fueron equipados con esta arma. En la década de 1950, el AK-47 se convirtió en un símbolo de la Unión Soviética y del bloque comunista. Durante este periodo se desarrollaron diversas variantes, siendo la más popular la AK-S47. Esta versión, que cuenta con una culata plegable, fue diseñada principalmente para unidades de comando y paracaidistas. Con el tiempo, despertó un gran interés en todo el mundo. La fama mundial del AK-47 alcanzó su punto álgido durante la Guerra de Vietnam. Cuando el ejército estadounidense llegó a Vietnam en la década de 1960, se encontró con soldados norvietnamitas armados con AK-47. Por su parte, los estadounidenses disponían primero de fusiles AR-15 y posteriormente de fusiles M16 estándar. En un clima tropical, en condiciones de barro y humedad, estas dos armas se enfrentaron. El AK-47 demostró aquí sus superiores características, ya que los M16 estaban diseñados para la guerra convencional y no eran adecuados para la guerra de guerrillas. Aunque el M16 tenía una gran precisión, el AK-47 era mucho más eficaz en condiciones de terreno difíciles. En los combates, las balas de 5,56 milímetros de los soldados estadounidenses se clavaban en los árboles, mientras que las balas de 7,62 milímetros de los vietnamitas atravesaban los árboles y las piedras. Algunos soldados estadounidenses, especialmente en Camboya, se dieron cuenta de esta situación y comenzaron a abandonar sus propios fusiles para utilizar los AK-47 que habían capturado. Al final de la Guerra de Vietnam, la fama del AK-47 se extendió por todo el mundo. Permítanme hacer aquí un pequeño inciso. Esta guerra la ganaron los vietnamitas, no los estadounidenses. Estados Unidos sufrió aquí una de las derrotas más duras de su historia. De niño, gracias a las películas de Hollywood, yo también creía que habían ganado los estadounidenses. Es realmente preocupante cómo los medios de comunicación moldean las mentes. A partir de la década de 1970, el AK-47 comenzó a aparecer en todas partes frente al bloque occidental. Esta arma estaba presente en todas partes, desde grupos antiamericanos en Asia hasta los mercados internacionales. Con sus versiones originales y copias, apareció inevitablemente en conflictos por todo el mundo. Desde Sudamérica hasta África, desde Asia hasta Europa, en todos los continentes,
Todas las organizaciones armadas, ya fueran oficiales o no, tenían en su poder un AK-47 o una arma similar. A pesar del paso de los años, sigue utilizándose activamente en todo el mundo. Durante este proceso también se desarrollaron nuevas variantes. A finales de la década de 1960, el ejército soviético comenzó a abandonar el AK-47 y a adoptar el AK-74. El AK-74 es muy similar al AK-47 en cuanto a su estructura, pero utiliza munición de 5,49 x 39 milímetros, mientras que el AK-47 utiliza munición de 7,62 x 39 milímetros. La leyenda del AK-47 siguió existiendo en diferentes formas. Hoy en día, la mayoría de los antiguos países soviéticos siguen utilizando derivados del AK-74. El ejército ruso también continúa con la tradición Kalashnikov, aunque el diseño básico no ha cambiado, se están desarrollando versiones modernas. No exageramos si decimos que no hay ningún ejército que no haya utilizado el Kalashnikov y sus derivados. Incluso el ejército estadounidense ha utilizado y sigue utilizando los AK que ha incautado en diversas operaciones. Podemos decir que el AK-47 es la máquina de muerte más extendida que ha creado la humanidad. Esta arma se puede ver en todo el mundo, en ejércitos regulares, grupos paramilitares y lamentablemente en niños soldados y terroristas. Entonces, ¿por qué el AK-47 es tan popular y preferido por todos? Veamos sus características técnicas. Utiliza balas de 7,62 x 39 milímetros y tiene un alcance efectivo de 300 metros. La velocidad inicial del proyectil es de 710 metros por segundo y puede disparar 600 tiros por minuto. Mide 87 centímetros de largo y pesa 3,8 kilogramos en vacío. Con el cargador, su peso oscila entre 4,2 y 4,8 kilogramos. Hay tres características fundamentales que hacen que esta arma, más ligera que muchos de los fusiles actuales, sea extraordinaria: su bajo coste, su simplicidad y su fiabilidad. El AK-47 y sus derivados se fabrican a un coste extremadamente bajo. Es posible encontrar un AK-47 original por unos $100 y copias usadas por entre $70 y $80. Su producción, mantenimiento y suministro de repuestos también son muy económicos, por lo que es la opción preferida tanto por personas pobres como ricas. El AK-47 es además un arma extremadamente sencilla. Cuando Kalashnikov lo diseñó, sabía que lo utilizarían jóvenes rusos comunes y corrientes, en su mayoría residentes en zonas rurales y sin conocimientos técnicos. Por lo tanto, el arma debía estar compuesta por el menor número posible de piezas móviles y ser fácil de usar, mantener y reparar. El AK-47 es una de las armas más fáciles de usar del mundo. A una persona que nunca haya tenido un arma en sus manos, se le puede enseñar en media hora cómo usarla, cómo desmontarla y montarla y cómo mantenerla. Otra razón de su popularidad es que tanto los comandos profesionales como los niños soldados de 12 o 13 años pueden utilizar esta arma. Otra ventaja del Kalashnikov, que es barato y sencillo, es que es extremadamente fiable. Es de construcción sencilla, pero no por ello de mala calidad. Rara vez se atasca y no se avería fácilmente. Para estropear un AK-47 hay que esforzarse mucho. Funciona en cualquier clima y geografía. En el frío de Siberia, en los desiertos de Afganistán, en las estepas de Europa y en los climas tropicales húmedos de Asia, funciona a la perfección. Se puede disparar sumergiéndolo en agua fangosa y sacándolo, o enterrándolo en la arena y sacándolo. Sigue funcionando incluso después de haber estado expuesto a condiciones extremadamente difíciles. Nunca deja al usuario a medio camino. Es extremadamente fiable. Aquí está la economía, la simplicidad y la fiabilidad. Estas tres características son los elementos fundamentales que han convertido al AK-47 en la máquina de muerte más extendida de la historia. Gracias a estas características, sigue existiendo en la actualidad. Aunque ya no se fabrica en Rusia, su producción bajo licencia continúa en Rumania, Bulgaria, China y Corea del Norte. Además, en Siria y Afganistán se fabrican copias de alta calidad en el mercado negro. Espero que algún día esta arma pase a la historia,
pero por ahora seguirá existiendo y lamentablemente seguirá matando personas. Siempre digo lo mismo. En lo que respecta a matar y destruir, ningún ser en el universo se acerca al ser humano. El AK-47 es una de las mayores pruebas de esta realidad, diseñado para matar personas, pero en realidad es una maravilla de la ingeniería. Esto es todo lo que voy a contar hoy. Hay mucho que decir sobre esta arma y sus derivados, AKS, AKM, AK-74 e incluso modelos más modernos como el AN-94, pero no quiero alargarme más. Con esto concluyo el tema. Es posible que haya omitido algo o cometido algún error. Si lo indicáis en los comentarios, lo agradeceré. Siempre estoy abierto a críticas constructivas, ya que yo también estoy en proceso de aprendizaje. Vosotros también podéis contribuir a este proceso compartiendo sus conocimientos y experiencias.